solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Vamos al grano porque el tiempo siempre es escaso para este tipo de temas. Este es el artículo del doctor Carminiani que motivó mi invitación el viernes pasado y su aceptación inmediata. Jueces constitucionales. Ese no es el artículo. Le han pasado mal el juicio político a jueces, es el artículo del viernes. Primer patinaje. Como usted estaba mirando, mientras yo veía su introducción, yo tenía el papel que usted tenía ahí encima y ese no es mi artículo. Correcto. Entonces, es uno viejo. No, hasta que lo encuentre. Que ya me acordé de qué, así que ya sé por dónde va a querer ir. Hasta que ubique el texto. Sí, pero de aquí a allá no puedo leer. O sea, si ustedes lo ponchan un ratito. Juicio político. Ok, vamos. Gracias por la corrección. Ya, ok. La Constitución, en 1995, permitía juicios políticos a jueces de la Corte Suprema. En agosto de ese año, siendo muy joven, esta es una maravillosa anécdota, acompañé a quien me formó, Miguel Macías Hurtado, entonces presidente de esa alta corte, a preparar su defensa de la interpelación del diputado Casteló del MPD, pretextada en una sentencia dictada en un juicio de un constructor contra el IES. Coetáneamente, es decir, al mismo tiempo, por esa época, Macías Hurtado había iniciado investigaciones contra el entonces vicepresidente de AJIC por el asunto de los gastos reservados. La interpelación, siguiendo lo dicho años después por Carlos Gijón, en apología de perro tierno, como lo apodaban así le decían al a Macías Hurtado. Así le decían, correcto, fue un contraataque de AJIC. El mismo día en que debía concurrir al Congreso, Macías Hurtado fue telefoneado por un prominente político. El mensaje fue que si enviaba de inmediato a prisión al vicepresidente, tendría asegurados los votos para ser absuelto. Fiel a sus convicciones, no lo hizo y el resultado habla por sí mismo. Fue destituido por los votos del MPD, Roldosismo, Partido Conservador y de Democracia Popular, un socialista y 7 independientes. También es fiel la descripción que de él hizo el mismo Gijón, hombre de Estado, de una generación de políticos con personalidad propia, con dignidad de hombres libres que no se sometieron nunca al arbitrio de ningún caudillo. Digo lo anterior a propósito del planteamiento de que se pueda llevar a juicio político a jueces de la Corte Constitucional, defendido con el falso argumento de que dizque con autoridades sin responsabilidad, pese a que sí la tienen en lo civil, también en lo penal, si por ejemplo exigiesen dinero por sus fallos, y que hasta pueden ser destituidos por infracciones, pero por la Corte, no por políticos. De aprobárselo, quedará pulverizada la independencia de unos jueces que están llamados a frenar los abusos precisamente de los políticos, pues vivirían permanentemente chantajeados. Eso, además de impresentable, pudiera contrariar a la jurisprudencia interamericana si se permitiese enjuiciarlos por sus decisiones y no solamente por faltas de disciplina graves o incapacidad. Ahora sí. Ahí estamos. ¿Por qué aplica esto a esta Corte con las diferencias que yo empecé a enunciar al principio? ¿Cuáles son las diferencias? Lo del juicio político es una. No. Permitir eso contra Guillermo Lasso que daba vía a un golpe de Estado. A ver, señor Rivera, yo creo que debiéramos, para facilitar el diálogo, ubicar los temas en que usted y yo estamos de acuerdo. Aburridísimo. No, porque hay un montón en que no estamos de acuerdo. Ventajosamente. Pero usted coincide con mi tesis de que los jueces de las altas cortes no pueden ser enjuiciados políticamente
por sus fallos. Correcto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Absolutamente. Usted lo puso, Sí, señor. ustedes Desde le luego. dicen las claquetas. Sí. A esta cosa que ponen. Menos mal lo recuerda. Muy bien. El lunes usted, antes de cada cierre del programa, ponía una claqueta en donde decía: los jueces deben ser enjuiciados políticamente, pero no por sus decisiones. Buena memoria. Muy bien. Como estamos de acuerdo en eso, yo le digo, ¿y entonces por qué pueden ser enjuiciados políticamente? Porque violan la Constitución No, reiteradamente. ¿dónde violan la Constitución? ¿Varios casos? ¿En los fallos? No. Es que ahí es donde usted está equivocado. Mencioné uno. No, señor Vera. Al darle una orden a este gobierno que arme una comisión interinstitucional para elaborar ¿Y eso políticas dónde- públicas. ¿Y dónde dieron esa orden? Se la dieron de la Corte ¿Dónde Constitucional la al dieron? Ejecutivo. En una disposición. ¿En un fallo? No. ¿En un fallo? Fue un dictamen. No, señor. Que tenía- no, señor no era Vera. un fallo en sentencia, No, una no, cuestión vamos a ver. Las decisiones de los jueces son los fallos. Las Son las sentencias. sentencias, son las resoluciones, son los dictámenes. Entonces, ahí es donde usted se equivoca. Fue una opinión. No, señor. Fue una orden que es peor. No, señor. Señor Vera, vamos suavecito. Vamos a decir. Vamos suavecito. Si usted dice que coincide conmigo en que los jueces de la Corte no pueden ser enjuiciados políticamente por sus decisiones, Por sus ¿y dónde, sentencias. y fallos. dónde toman las decisiones? Ok. Pero por favor, es que usted se encerró en un círculo del que no puede Se salir. caí en mi propia trampa. Sí, señor. Bueno, por ahí hemos empezado. Ok. Esta fascinante conversación. Claro, como él es jurista, él distingue más ¿Dónde di- no, es que dónde él deciden? distingue más propiamente, él cree que un dictamen de la Corte es también un ¿Dónde? fallo. Obvio, pues. Como yo solo fui Ah, estudiante no, pues. de Derecho, No, y eso pues, no... en mi ¿dónde defensa, deciden los jueces, señor? Asimilo como fallo solo a las sentencias. No. por favor. Ya, está aclarada la diferencia. O mi Ok. confusión o mi equivocación. Ok. Pero por ahí la vamos a seguir. Ya, usted tiene vamos a razón. seguir. No tengo problema en ¿Quiere darle que la la razón. siga por ahí? No, Tito, le hemos comenzado recién. Ah, ya, está bien. El jurista es usted, el estudiante soy yo. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. También estamos en Extreme, canal 15, que es 709 de Vito TV. O en TV Cable, que es el canal 194, que corresponde a Manavisión. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Se unen aproximadamente 40.000 hogares para ver nuestro programa a través de esas cables. Cerca de 10.000 más por diversas radios, 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM, desde Puerto Viejo para Manabí, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Proseguimos con la Corte Constitucional que se renovó con la posesión de nuevos jueces, como veremos en la siguiente nota de Fausto Yepes de Teleamazonas, quien revisa esos instantes. Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides serán los nuevos jueces de la Corte Constitucional, luego de que la Comisión Calificadora puso fin al proceso de renovación parcial del organismo. Los tres lograron calificaciones superiores a los 95 puntos y con ello, según los comisionados, se zanjaron las dudas sobre la exigencia y competitividad de este proceso. Estamos para hacer que se respete la Constitución y para que también se respete la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y si hay algo que corregir, habrá que hacerlo en el camino, porque ustedes conocen que las decisiones tomadas por la Corte Constitucional también podrían ser objeto de una reconsideración, de una revisión, lógicamente con estándares muy altos. Creo que es prematuro plantear este momento algún tipo de modificación. Lo importante es que una vez que uno ingrese a la Corte Constitucional, adecuarse a los procedimientos, adecuarse al todo el andamiaje y al trabajo que viene desarrollando la Corte Constitucional. En un concurso que parecía correcto y torció al final el doctor Juan Izquierdo, como en algún momento ya reseñé con una serie de datos. Pero vamos a la integración actual. Esos componentes son los que han decidido suspender la vigencia de varios artículos de diversas leyes que eran claves
para avanzar en esta ofensiva o en esta contención del crimen organizado y el delito. ¿Eso es correcto? A ver, yo no voy a entrar, porque no es mi especialidad, en determinar si es que el contenido de los artículos suspendidos eran o no indispensables para luchar contra el crimen organizado. Yo, honestamente, señor Vera, hablo de lo que sé. Usted no es penalista. Y no de lo que no sé. Aunque de eso entiende. A ver, sé leer. No, es más que sé leer. Del derecho penal. Okay. Pero yo sí, mire, yo tengo un concepto que lo he dicho desde siempre, y ahora que estuve revisando antes de venir a esta entrevista, la última vez que lo dije fue un artículo de hace 5 años, de mayo del 2020, en que decía que la queja sobre la insuficiencia de las leyes generalmente encierra ineptitud. Entonces, pero lo dejo sencillamente puesto como concepto. Yo no sé si lo que han suspendido era indispensable o no para la guerra contra... Pero según usted esa decisión también es un fallo. Pero obvio, pues, y por lo tanto no puede ser motivo no, pues, de llevar a un juicio político. Pero para nada, pues, señor Vera. O sea, es que, a ver, cuando el concepto es los jueces de las altas cortes no pueden ser enjuiciados políticamente por el contenido de sus decisiones, las decisiones son los fallos. Es un fallo aunque no lo hayan motivado en detalle ni lo quieran explicar. ¿Cómo que no lo han motivado? Dijeron cuál era el efecto de suspender eso. Yo sí he leído la decisión y está motivada. ¿Y dice? Puede ser que a usted no le guste la motivación, pero de que está motivada, pues. No dicen. Porque no es verdad que los jueces han emitido un boletín de prensa. Dicen ellos que tienen, es para evitar que cause daños a la comunidad. ¿A qué comunidad le puede causar daños? Puede ser que a usted no le guste la motivación. Puede ser que yo esté en desacuerdo con decisiones de la Corte. Es que aquí no se trata de decir que uno está de acuerdo con todo lo que decide la Corte. Es que es política la motivación. Señor Vera, pero hay una motivación y los jueces no pueden ser enjuiciados políticamente por su fallo. ¿Por qué no buscan una motivación en la Constitución que dice, sin que esto anticipe un pronunciamiento definitivo que vendrá después, en principio, o esto podría o esto parecería opuesto a tales o cuales... ¿Eso es lo que dicen las decisiones? Para usted dicen eso. ¿Cómo que dicen? ¿Eso dicen? Ok. Hay que leerla. Ya, seguiremos con más en breve. María Clara. Cuando volvamos, 2 criterios del constitucionalista Jorge Alvear Macías, que hace pocas horas expuso aquí sobre la pertinencia y un juicio político a la Corte Constitucional. Hoy existen jueces que responden a un juicio político. El Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo. Antes los hubo también. Algunas democracias lo tienen. ¿Existe riesgo en someter esta Corte Constitucional a eso? Sí. Pero peor es que viole reiteradamente la Constitución al vaivén de sus dogmas, disfrazada de garantista. A su manera, crítico e independiente. Les repito que nos pueden seguir por OnePlus para el reprise al día siguiente, 24 horas después, 6 de la mañana, horario más cómodo para muchos de ustedes. En Canal 14, tanto en CNT, en Extreme como en Claro TV. En OnePlus, en Zapping es 41, Canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo pone un resumen en su portada principal y página de noticias apenas concluye. María Clara. Proseguimos con el doctor Jorge Alvear Macías, que sostiene que la Corte Constitucional en varias ocasiones ha verseado el contenido de algunas disposiciones constitucionales que son muy evidentes. Han buscado vaciar de contenido las normas constitucionales que son claras, que son expresas. Pero el problema no es la Corte, sino que hemos sido nosotros. Por ejemplo, en casos como los que reseñó André Benavides, no ha habido un movimiento, no ha habido un grupo, no ha habido una tendencia, no ha habido un conjunto de actores sociales que les diga, páreme la mano hasta aquí. Porque además hace falta de un mecanismo de control político. Por eso se necesita un juicio político para la Corte Constitucional. Porque
como acontece en México, como acontece en Panamá, como acontece en Guatemala, como acontece en Perú, como acontece en Brasil, como acontece en Argentina, como acontece en Colombia, los órganos de justicia están sujetos a control político cuando rebasan sus obligaciones, cuando sus acciones redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. Bueno, ahí tiene dos de las causales que, según Jorge Alvear, serían válidas para un juicio político. Él coincide con nosotros, debo decir, en que por sus fallos, sus sentencias, para usted son lo mismo, la Corte, aunque esté equivocada, ya, aunque viole la Constitución, no puede ser enjuiciada políticamente, pero sí, por cuestiones que podrían ser llamadas de disciplina, de ética, de atentar contra el interés general, desde luego, de corrupción. En ese caso sí, en sí, esos claro. casos sí. A ver, vamos poniendo los conceptos claros. Aquí yo traje, luego de que oí la intervención el lunes en la entrevista del señor ese al que usted le cambiaba el nombre. André Santos, casi se lo cambio. Espinosa. Espinosa, no Espinosa, ya. Bueno, aquí está el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Camba Campos versus Ecuador. Yo soy enemigo, señor Vera, de recitar lo que supuestamente dicen los fallos. Sin citar no, lo que dicen los fallos. Vamos a los textos. ¿Qué dice el párrafo 189 del fallo? El Comité de Derechos Humanos ha señalado que los jueces solo pueden ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia. Este tribunal ha acogido estos principios. Párrafo 189, perdón. Párrafo 200. Como la Corte ha señalado anteriormente, los jueces solo pueden ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia. No por acusaciones de violar la Constitución. Pues. Es que no tiene sentido que el máximo órgano de interpretación de la Constitución pueda ser removido porque usted, por más valiosa que sea su opinión, considere que han violado la Constitución. Pues. Por casos de corrupción, entonces, según estas dos. También, pues, eso es falta de disciplina grave. Corrupción, eso es falta de disciplina grave. Pero obvio, pues. Ok. O sea, si cogen dinero, eso no solo es falta de disciplina grave, eso es un delito. Por atentar contra el bienestar general, como podría entenderse el suspender los artículos de leyes. No. Atentar contra el bienestar general es un invento del señor Alvear. Incompetencia es falta de capacidad. Claro, de capacidad mental o de capacidad física. Ok. ¿Es competente una corte que teniendo ahora cada juez 10 asesores, cuando antes tenía solo uno? Además, una sala técnica para despachar con una mínima de eficiencia causas, tenga represadas cerca de 4.000. Yo sé a dónde va usted. Es el retardo en la decisión, el retardo en la administración de justicia. Y eso habría que verlo, ¿verdad?, dependiendo de las circunstancias, es decir, de cuántas causas ingresan al año, de cuántas causas se puede despachar responsablemente al año, ¿verdad? Entonces, si hay unas demoras absolutamente injustificadas que impliquen una negligencia gravísima de los jueces, sí, pero no necesariamente es de toda la Corte. Ya, pues. Veamos algo más a propósito de esto, porque usted citó un juez vago, ya, pero ese juez, pues. Ya, usted citó a la jurisprudencia interamericana en esto, María Clara. Y precisamente en este mismo set de ver a su manera, el doctor Jorge Alvear Macías recordó que sí hay un juicio político en varios países, por ejemplo, para lo que se denomina en Perú el Tribunal Constitucional, mencionando lo siguiente. El Tribunal Constitucional del Perú ha reiterado que el juicio político es un mecanismo legítimo que permite someter a los altos funcionarios
a un examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la representación popular, es decir, la Asamblea. En el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció el caso Tribunal Constitucional contra el Perú, que se resume en la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional, a los que se los llamó a juicio político, pero no se les permitió ejercer su defensa. Se vulneró el debido proceso. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a los magistrados, señalándole que el juicio político es necesario, es obligatorio, pero las organizaciones o las instituciones del Estado con poder judicial como para destituir deben observar un proceso, un debido proceso, y darle todas las garantías al funcionario que está siendo llevado al juicio político. Hago notar una palabra clave ahí. Él dice que en el caso del Perú, esto procedía por un examen sobre sus actuaciones al Tribunal Constitucional. No pronunciamientos, no fallos, no dictámenes, actuaciones. Eso no dice el fallo. Es que hay gente que recita cosas que no dicen los textos. Él está, por ejemplo, recordando dice, que aprobaron, dijeron que es obligatorio el juicio político. No. Juicio político no puede ser obligatorio, señor Vera. Pero vea, vamos más simple. Tiene que tener causales. No. Tampoco. Una cosa. No, pues hay que entender bien el español. No, allá las tuvo. No. Aquí vamos a ver. Una cosa, hay que entender bien el español, comenzando por ahí, pues. Que alguien diga que un juicio político a los altos jueces es obligatorio, es una majadería. Pues. Ya veo a qué parte se refiere. Pero obvio, pues. Ya. Otra cosa es que se diga que el sistema interamericano admite que pueda haber juicio político. Sí me explico que en español es distinto, ¿verdad? Correcto. Muy bien. ¿Y cuándo admite el sistema interamericano que haya juicio político? El fallo Camba Campos versus Ecuador del 2013. Se lo acabo de enseñar los párrafos. Por faltas de disciplina graves o incompetencia. No por las decisiones. Que incluyen problemas de corrupción y ética. Pero obvio, pues. Okay. Obvio. A ver, supóngase que un juez de la Corte Constitucional le pide a una parte procesal, me voy a inventar, ¿no? $50,000 por ayudarlo a admitir a trámite una causa. Bueno, eso es causa no solo de destitución, sino de que se vaya a la cárcel. Sacarlo para atrás. Estamos claros, ¿no? Volvemos con más enseguida. Espérese un ratito, que solo hemos cumplido la mitad del programa. María Clara. En efecto, en el siguiente bloque, cuando regresemos, tendremos una breve reseña de los antecedentes de los jueces de la Corte Constitucional. Hoy existen jueces que responden a un juicio político, el Tribunal Contencioso Electoral. Antes los hubo también. Algunas democracias lo tienen. ¿Existe riesgo en someter esta Corte Constitucional a eso? Sí. Pero peor es que viole reiteradamente la Constitución al vaivén de sus dogmas, disfrazada de garantista. ¿Medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los no y gana, gano, yo gano, mi pana. Con Sportbet todo gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú.
Acompáñanos a vivir esta experiencia. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de vuelta y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan entre 12 y 15 mil hogares a través de esas plataformas para ver nuestro programa. En España usted la puede ver a través de Hispasat en el canal 21 y tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Ahora, continuando con el tema de la noche, casi todos los actuales jueces, excepto la doctora Salgado, tienen vínculos en su pasado de trabajo conjunto o identificación, con lo que denominamos el correísmo. Si no, recordemos este repaso que hizo Lucero Llanos recientemente para el portal Altavoz. Escudero, actual presidente del organismo, trabajó en 2008 como investigador para la propuesta de ley de garantías jurisdiccionales en el Ministerio de Justicia, organismo entonces liderado por Gustavo Yalc durante la presidencia de Rafael Correa. Carla Andrade, actual vicepresidenta, trabajó como abogada de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en 2012, cuando Fander Falconi estaba a su cargo. El presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. Richard Ortiz se desempeñó como asesor de la Asamblea Constituyente entre 2007 y 2008. José Luis Terán, por su parte, fue juez de la Corte Nacional de Justicia en estos tiempos. Jorge Benavides fue asesor técnico jurisdiccional de la Corte Constitucional entre 2010 y 2011. Raúl Yazac se desempeñó como asesor y consultor jurídico de la CONAIE de 1997 a 1999, como analista de reformas legales en la coordinación del Ministerio de Justicia en 2008 y también fue asesor de la Corte Constitucional en 2010. Claudia Salgado, hija del ex juez y expresidente de la Corte Constitucional Hernán Salgado, fue abogada de litigio internacional de la Procuraduría General del Estado entre 2001 y 2009. Ali Lozada, expresidente de la Corte Constitucional de 2022 a 2025, es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, y Alejandra Cárdenas hizo carrera por 14 años en la Defensoría del Pueblo entre 1998 y 2011. ¿Por qué cito todos estos antecedentes que ustedes los pueden verificar según esa reseña de Lucero Llanos, simplemente chequeando los currículums, con excepción de la doctora Salgado, que estuvo cercana 2001-2099? Si estos no son correístas, pegan el palo, dirían otro, pero desde luego lo son por sus actuaciones y posiciones más que por su filiación, por su identidad y su pasado. Ahora, a una corte con esas inclinaciones hay la necesidad de limitarla. Si no es un juicio político, ¿cómo? A ver, hubo un tema interesante conceptualmente que trataron usted y el doctor Pozo. Viernes pasado. El viernes pasado. Primero debo hacerle un reclamo en nombre del doctor Pozo. Usted pretendió, creo que él no se dejó, usted pretendió intimidarlo. Yo. Claro, porque le pone al frente un papel que dice Pozo Millonario. Entonces, ¿qué es eso? Qué bueno que no haya perdido el sentido del humor, claro, extraordinario. O sea, Pozo Millonario, usted lo está vacilando ahí. Sí, no me di cuenta, sí sabe. Claro, ya, no. Okay. O si no, yo tengo que reclamarle por discriminación, porque no me ha puesto a mí Carmiñán y Millonario. Qué bien, genial. ¿Cómo es la cosa con los invitados? Qué bueno, no. Qué bueno que mantenga esa agudeza. Yo sí creo que la Constitución de Montecristi le dio unas facultades excesivas a la Corte, que lo describió perfectamente Fabián Pozo. Una cosa es que las Cortes sean legislador negativo, que digan, esto no. Y otra cosa es que tengan facultades de legislador positivo. Pueden negar, pero no proponer. Y lo voy a... No, es que bajo la Constitución, señor Vera, usted tiene un error. Usted dice que la Constitución se excede, la Corte se excede en sus atribuciones cuando ha hecho ciertas cosas. No se excede, es que esas atribuciones que a mí me parecen excesivas,
se las da la Pero Constitución. otra vez traigo el ejemplo que di. No, No es ser legislador positivo el decir ustedes tienen que Déjeme hacer darle el una ejemplo comisión interinstitucional. No, déjeme darle el ejemplo de la Corte, de la Constitución. En que vamos al hace de artículo legislador positivo equivocadamente. 436.10. ¿Ya? No lo hace equivocadamente. La Constitución le da la facultad. Se lo permite. Ese es el exceso de la Constitución. Esa es la filosofía a la que Claro. responde la Constitución. ¿Ese es el neoconstitucionalismo? Sí. Vea lo que dice el artículo 436.10. Facultad de la Corte. Declarar la inconstitucionalidad por omisión. Usted tiene la Constitución ahí. Vea el 436.10. Edición especial. Ya. Yo traigo unos papelitos. Ya, esta es edición especial contra tiradas al Esa es suelo. como la que usaba Chávez. Tiradas al suelo y pisoteo. Ya, vea, 436.10. Aquí está. 436.10. Declarar la inconstitucionalidad por omisión. El artículo se refiere a, señor presidente, espérese, señor secretario, estoy buscando esta cuestión. 436.10. Ok. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión... Es decir, por dejar de hacer. Ajá. Que por omisión inobserven en forma total o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales dentro del plazo establecido en la Constitución, el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Muy bien. Y siga. Si transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte de manera provisional expedirá la norma o ejecutará el acto omitido de acuerdo con la ley. Ya, eso es una exageración. Porque convierte a la Corte en legislador positivo. ¿Y cómo se puede corregir esa Eso hay que exageración? reformarlo. Pero esa... ¿Vía qué? Vía lo que sea. O sea, no entremos en No eso. requiere enmienda o reforma, simplemente... No, hay que reformar la Constitución. Pues. Para eliminar esa atribución. Pero obvio. Pero ¿qué es lo que les quiero decir, señor Vera? Esa atribución la tiene la Corte. Si la Corte ejerce esa atribución, no la podemos enjuiciar. no es que está por eso. violando la Constitución, pues, sino que es una exageración de la Constitución. Ok. ¿Sí me explico? Lo entiendo. Entonces, Ajá. ¿ya? Aunque esa es una interpretación extensiva la que ellos hacen. No, porque la Corte puede hasta por omisión. No es clara la Constitución Es cuando clarito, dice, yo en cuando español dice, te entiendo lo cuando que dice dice que ahí, la ¿no? vida se respeta desde la concepción y luego le pusieron varias excepciones. Vea, se puede discutir. Yo tengo graves observaciones sobre ciertas decisiones de la No Corte. es más claro lo que hicieron con el matrimonio igualitario, No. diciendo la Constitución que el matrimonio es entre hombre y mujer. Yo no estoy opuesto a que se casen parejas yo del mismo tampoco. sexo de pase. Yo Yo no tengo tampoco. problema. Simplemente No, a que le pero mire, denominen como prohíbe no la importa, Constitución. No importa. Pero ¿quién tiene la última palabra? Y Fabián Pozo el viernes le dijo a usted el concepto clave. Es el órgano de cierre. Entonces usted no puede entrar políticamente a discutir el fallo. Ok, hablando de Roma y Roma que somos. Espérese un ratito. Ya vamos a decir por qué lo dijo María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos la opinión y el criterio de Fabián Pozo, ex secretario jurídico en el gobierno de Guillermo Lasso. Hoy existen jueces que responden a un juicio político. El Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo. Antes los hubo también. Algunas democracias lo tienen. ¿Existe riesgo en someter esta Corte Constitucional a eso? Sí. Pero peor es que viole reiteradamente la Constitución al vaivén de sus dogmas, disfrazada de gardiente. Bien, estamos de regreso nuevamente y nos encontramos, como siempre, en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. El doctor Fabián Pozo, a quien nos referimos en el segmento anterior, hizo aquí, el viernes pasado, una afirmación que si bien no es nueva, primero en él sí, golpe de Estado parlamentario, y segundo, por primera vez fundamentó, más allá de la hipótesis que se la creía o de los hechos que existían, con los antecedentes de haber hecho él lo que hizo en Carondelet y siendo parte del gobierno el que fue,
Este fragmento tiene valor histórico. Y es claro que existía, como lo dije, un golpe de Estado parlamentario. Pero ese golpe de Estado parlamentario era parte de un plan de toma de las instituciones, que cuando sacamos este libro hace 1 año y medio, era una hipótesis. Y luego se fue confirmando en verdad. Y te voy a decir por qué. ¿El golpe de Estado parlamentario y el plan de toma de las instituciones? Guillermo Lasso era un dique frente a la toma de las instituciones de control. Recuerde que en ese momento teníamos juicio político a la fiscal, juicio político al contralor, juicio político al superintendente de bancos, al superintendente de compañías. ¿Quién presidía el Consejo de Participación? La Liga Azul. ¿Ya? ¿Cómo hubiera terminado todo eso si Guillermo Lasso no disolvía la asamblea de Virgilio Saquicela? Asamblea que, viendo la entrevista que yo no recordaba haber dado, veo en esa época, en 2022, el concepto GDO, grupo, era un concepto lejano. Nadie estaba familiarizado con todo este zoológico de bandas que hay ahora. Era una hipótesis en ese momento. En ese momento... Guillermo Lasso era la primera pieza del dominó que querían tirar abajo, porque si lo conseguían se venía todo abajo. La propia Fiscalía, Corte Constitucional. La propia Corte Constitucional, a los 3 meses de que se disolvió la Asamblea, el Consejo de Participación intentó defenestrar a la propia Corte Constitucional. ¿Qué pasó? Que la Corte disparó más rápido y defenestró a la Liga Azul. Producto que no le pararon el carro entonces a esa Corte, como sostuvo al principio del programa, que debían haber hecho, sufrimos todas las consecuencias de los excesos, para llamarles de alguna manera, peores que han tenido. ¿Qué hacer frente a una constatación y una recordación tan grave como esa? Con más democracia, con más institucionalidad. La institucionalidad, señor Vera, se construye a largo plazo. O con una nueva institucionalidad. O con una nueva... con una mejor institucionalidad. Sí. Usted admite que esta constitución woke está inspirada por el neocolonialismo. El neoconstitucionalismo. Perdón, no, es que casi lo mismo, ¿cierto? El neoconstitucionalismo. Sí, claro, obvio. ¿Ya? Y que eso ha tenido las consecuencias que describió. Estoy de acuerdo. ¿Y pide institucionalidad esto? No. A ver, yo creo en la constituyente. Cuidado. Qué bien. Y yo lo vengo sosteniendo desde hace meses. Okay. Cuando ganó el presidente Noboa la elección, pues yo no hablo de política en público. Cuando ganó el presidente Noboa la elección, yo era partidario, y se lo dije a ciertas personas, de que convoquen a una constituyente de inmediato. Aprovechando la vía, el capital político y todo el mundo la popularidad se opuso diciendo Ajá. no, Ajá. es que el correísmo puede ganar y ahora primero agotemos las enmiendas, claro, eso es un error, pero más allá de eso, miren, la institucionalidad se construye respetando las instituciones. Y con el tiempo, dice usted. Yo le quiero decir algo. Yo estuve absolutamente en contra, como es evidente, de la autorización que dio la Corte Constitucional para enjuiciar políticamente al presidente Lasso. Según la Constitución, esa facultad de dar la autorización es de la Corte. Sí. Eso es una decisión de la Corte. ¿Puede ser enjuiciada políticamente la Corte? Cuando lo hace por mínima verosimilitud, no. Debía ser desacatada y rechazada. No, porque lo que usted propone... ¿Saben qué? Barbaridades. No. Yo no puedo cumplir porque eso va contra la Constitución. ¿Y quién Esto decide? Es una barbaridad. ¿Y quién decide? ¿Usted? El presidente de la República. No. Como Febres Cordero. Porque se lo dice la Constitución. No, señor. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Porque la institucionalidad implica que hay un máximo órgano de interpretación. Y usted puede tener una opinión valiosísima, académicamente valiosísima, pero con todo respeto le digo, su opinión no sirve para nada. Correcto. Porque la opinión es la de la Corte. Entonces, imagínese que la Corte, presidida en ese momento por el doctor Lozada, que admitió el juicio político por mínima verosimilitud en contra del presidente Era Lasso. cercada por tanques como hizo Febres. No, peor, déjeme terminar la idea. Hubiese estado sometida a juicio político, como ahora se propone. Nadie la sacaba porque tenía mayoría contraria a Guillermo Lasso. No, espérese un ratito. Y entonces los diputados le dicen, si no me aceptas el juicio político a Lasso,
El juicio político es contra ustedes. Lo que usted recuerda en su artículo que le hicieron a Miguel Macías Hurtado. Sí, señor. Sí, señor. Es peor el sistema que usted propone. Ok. Cuando volvamos, las preguntas de María Clara Triviño ayudarán a formarnos una idea más cabal de lo que ha propuesto, criticado y combatido hoy Eduardo Carminiani Valencia. Por supuesto. Al regresar, las preguntas que deberán ser respondidas en términos de sí o no. Hoy existen jueces que responden a un juicio político. El Tribunal Contencioso Electoral. Antes los hubo también. Algunas democracias lo tienen. ¿Existe riesgo en someter esta Corte Constitucional a eso? Sí, pero peor es que... Parte final de esta entrevista al doctor Eduardo Carminiani Valencia, quien es presidente del Consejo Directivo de Expreso además y publica sus artículos todos los viernes. Comenzamos refiriéndonos a uno de ellos. El rito final lo puso y lo desarrolla María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Tal como dices, corresponden las preguntas para nuestro invitado central que deberán ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para el doctor Carminiani. ¿La Corte Constitucional debería rechazar la pregunta de la consulta que averigua si deben someterse a juicio político de la Asamblea, sí o no? No. La segunda. ¿Usted considera que la mayoría de jueces de la Corte Constitucional acoge la denominada cultura woke expresada en el hipergarantismo y también en el neoconstitucionalismo? No. ¿Sí o no? La tercera. ¿Fue política la decisión de la Corte Constitucional de dar paso a juicio político al expresidente Lasso por mínima verosimilitud, sí o no? Fue un error graso. La cuarta. ¿Funcionaría mejor una sala de control constitucional como parte de la Corte Nacional que antes se llamaba Corte Suprema de Justicia, sí o no? No. La quinta y última. La mayoría, incluso los críticos, coinciden en que la Corte es honesta, pero ¿usted admite que hay deshonestidad intelectual en algunos de sus jueces, sí o no? Yo admito que ha habido pillería en algunos. Muchísimas gracias, Carlos. ¿En algún no o en algunos? Algún no. Ok, singular. Doctor Carminiani, gracias por acompañarnos. Y por llenar otra visión a la que es la mía en este programa y la que ha sido habitual hasta ahora, pero no por eso deja de ser menos valiosa. Les hago notar que él se opone al juicio político de la Corte Constitucional por cualquier tipo de causales, pero no a que ciertas facultades, como la que citamos, sean limitadas. Y ya ha explicado producto de qué aquello genera excesos. Es más, dijo que para esto había que hacer una reforma constitucional. Me desconcierta un solo tema, el por qué usted cree que la Corte no debe rechazar la pregunta que les propone el presidente, ya sé que hace falta ver los anexos y otros detalles, de si debe ser sometida a juicio político. Porque yo sí creo que el pueblo tiene derecho a decir que la Corte pueda ir a juicio político. Cuidado, yo no he dicho que es impensable jurídicamente el juicio político. Correcto. El problema son las causales. El juicio político no puede ser por los fallos. El juicio político puede ser por faltas disciplinarias graves o incapacidad. Okay, gracias por esta nueva precisión. Cuidado. No lo tenía así de claro. Claro, cuidado. Qué bueno. Mejor todavía. A propósito de esto, y qué bueno que Eduardo Carminiani sea uno de los juristas notables en este país que aceptan debatir el tema, aunque él litigue frente a la Corte también ocasionalmente, fuera de las audiencias, porque la Corte quiere restringir el debate jurídico, se entiende, solo a eso. Dice en su comunicado que publicó recién cuando su seguridad se vio amenazada y no la del público, los espacios apropiados para el debate sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas son las audiencias públicas que están siendo convocadas y que se iniciarán con fecha 18 de agosto. Como ustedes ven, discrepo, no soy el único. Hay varios espacios y programas de opinión que nutren este debate y que deben ilustrar a la mejor inclinación de los ciudadanos, más allá de lo que es popular, más allá de lo que nos genera rechazo, hay que apuntar a los que nos genera futuro, bienestar. Y cuando esta Corte Constitucional decidió lo que varias veces hemos comentado aquí, no solo ahora, el viernes, y mucho antes de eso, respecto al juicio político por mínima verosimilitud a Guillermo Lasso, no apuntó pensando al bienestar popular. ¿Cuál fue la diferencia? Él no les hizo el juego.
Él no fue al juicio político para ser destituido por una mayoría que era imposible de cambiar y al precio que había que hacerlo, él no lo quería correr. Vuelvo a recordar que el sacrificio de un demócrata consumado, que recién empieza a ser entendido, especialmente por mí, y valorado, tras lo que contó aquí Fabián Pozo, es lo que permitió que a costa de su mandato el correísmo no ponga a andar el aparato que, comenzando por él, cual dominó, se tome todos los organismos de control. Aprendamos las lecciones de esta historia que es muy reciente. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas, tendremos nuestro programa. En esta ocasión, nuestro invitado central será Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa. Con él estaremos tratando los avances y reveses de los nuevos retos de las Fuerzas Armadas. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar.